Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Venga. Venga que no es para eso. Bueno, y de esta manera comenzamos entonces una emisión más de esto que se llama Venga que no es pa' eso. Hoy, 6 de agosto del año 2016, cuando son exactamente las 2:06 de la tarde en Argentina y por supuesto en la tierra del café, más exactamente Colombia, exactamente las 12:06 de la tarde, ¿no? 12:06 de la tarde, hasta ahora la gente está descansando. Hasta que no llegue otro Gaviria a decirles algo contrario. Y que corran el reloj una hora más. Hasta ahora entonces son las 12:06 de la tarde. Saludamos principalmente a todas las personas que nos escuchan a través del 88.3 Radio Sur en el FM desde Parque de los Patricios y principalmente en ese país donde a través de sus computadoras y celulares nos escuchan y nos sintonizan hoy en Venga que no es pa' eso. ¿En cuál país? Pues en ese país donde ser pilo paga, donde por ejemplo hay cursos de oficial de la policía y cursos de suboficial y patrullero, al igual que reservistas de honor. En ese país llamado Colombia escuchan Venga que no es pa' eso, como decíamos, a través de sus celulares y computadoras. Mi nombre es Alan Montenegro y sin más preámbulo le damos la bienvenida a este hermosísimo grupo de trabajo, empezando en el orden por el cual deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señorita Pilar. Hola, bienvenida, Alan. ¿Cómo me le va? Muchas gracias, una vez más aquí en la emisión de nuestro programa. Oiga, ¿se peinó? Venga que no es para eso, siempre me peino, ¿qué le pasa? Ah, bueno, no, perdón. O sea, siempre estoy así. Ah, ya, es un nuevo peinado. Claro, sí, claro. Es como cuando era niña se peinaba con el peinado talco. Lo que pasa es que hoy me bañé. Bueno, Ahí está la diferencia. Oiga, aparte que está haciendo un clima delicioso. Uy, hoy. sí, no, yo tengo un calor, pero bueno, está muy rico. Un saludo muy especial a nuestros oyentes, a la mesa de trabajo. Hoy tenemos pues varias perlitas, ¿no? Para que nuestros oyentes escuchen y tenemos bastante audiencia hoy porque este tema es bien importante y además ha generado mucho debate en nuestro país. Entonces un saludo muy especial. Bien, saludamos entonces también al señor Carlos, ¿cómo me le va? Muy buenas tardes a todos los oyentes, a los integrantes de esta saludable, hoy más saludable y fructífera mesa de trabajo. Aquí tenemos unas hermosas fresas o frutillas, deliciosas mandarinas y naranjas para amenizar el rato. Y con esta cortina de fondo, oiga, que qué es linda Rumba cortina. Chonta, que fue un trabajo que hizo la Filarmónica de Bogotá con diferentes agrupaciones que son representantes del folclore nacional o del rock o del pop nacional de unos años atrás. Muy linda, hoy nos va a acompañar esta cortina sinfónica y con música colombiana. Ok, aquí mezclamos de todo porque esto es una mixtura de Todo, cosas. además, si es colombiano, hay que resaltarlo siempre. No, y si no es colombiano, siempre y cuando también quiera hacer parte y esté preocupado y por supuesto esté interesado en inquietar esas cosas a las personas a través de esas cosas que suelen y parecerían estar bien. Caso tal de esto y caso viviente en este grupo es la señorita Elizabeth Golerons, quien se ha venido directamente desde el otro continente. Así, tomó un avión y se bajó en Parque de los Patricios directamente en Radio Sur y hoy nos acompaña nuevamente. Beatriz, Elizabeth, bienvenida. Gracias, Alan. Buenas tardes. Un saludo muy especial a los oyentes y bueno, como decía Pilar, hoy hace yo creo que el día más delicioso desde que llegué a Buenos Aires. Un clima súper primaveral y bueno, como dice Alan, mi avión aterrizó acá en Parque Patricios y bueno, yo vengo a contar también algunas cosas sobre la educación en Colombia y bueno, cosas también un poco buenas y positivas, no todo va a ser malo y negativo. Bueno, muy bien, muy bien. Y nos trajiste de frutica, ¿no, Eli? Sí, ¿viste qué sano? Muy sano, la verdad. Bien, y también saludamos, por supuesto, le damos la bienvenida a la señorita Sandra Sánchez, quien hoy nos acompaña
Ella va a estar comentándonos un poco sobre cómo fue la experiencia después de haber solicitado los servicios que presta la entidad ICETEX. Sandra, buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿qué tal a todos? Nada más que agradecida por la invitación y espero que la información que dé sirva mucho para los que también quieran tener el préstamo o han vivido esa experiencia. Bien, ¿habías estado antes en un programa radial? No, nunca, primera vez. Bueno, bien. ¿Y cómo te estás sintiendo hasta ahora? ¿Tranquila? Bien, tranquila. Perfecto. Sandra, para quien no lo saben, por supuesto, ella es la compañera de Diego Aldana, que es uno de los integrantes de la casa de Venga, que no es para eso que acá nos acompaña. Aquí Venga, está Diego, también. Acérquese y salude, hermano. Es que esto no muerde, hermano. Buenas. ¿Cómo me le va, mijo? ¿Todo bien? ¿Cómo me le va, Diego? ¿Qué necesita? Buenas. Y por unas fruticas. Bueno, muy bien. Venga, Diego, estuvieron ustedes con la Divina Providencia en la actividad de la Avenida de Mayo, el Día de la Independencia. ¿Cómo les fue? ¿Cómo estuvo la experiencia? El 23 de julio estuvo muy buenas experiencias. La verdad que de eso lo que más se gana es eso, experiencia. Perfecto. ¿Cómo aparecen en Facebook? Haga la invitación, aproveche y haga el chivito ahí. Cuña publicitaria. Aprovecha. No, los que les guste la comida colombiana, todo bien. En Facebook nos encuentran La Divina Providencia. Somos un grupo, un emprendimiento nuevo, así que se van a dar cuenta. Perfecto. En homenaje a Gabo y nada, arepitas, empanadas, pasteles, pida nomás que sí hay. Uy, los pasteles. Se le tiene, mijo. Las arepas. Se le tiene. Y como se le tiene también a la gente para irnos metiendo en materia. Pero antes saludamos a todo el equipo que integra la casa y el proyecto de Venga, que no es para eso. A la señorita Angie Sánchez, a Milton Muñoz. Acá les pido, por favor, no me dejen olvidar porque luego me agarran a mí. Angie me hacen Suárez. el reclamo. A Angie Suárez, Milton Fabián Muñoz, Pablo Damián Sosa, Lina Ordóñez, Alexandra, Emiliano, a Diego Aldana, quien ya nos saludaba, a Ángela, a Andrea Sáenz, a Luisa también hincapié, y nos escucha Natalia Mera, y en este momento nos reporta sintonía Eduardo Campos de las montañas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Imagínate. Y Brian. Y bueno, y Brian hincapié, hermano. Imagínate, Eduardo está en Santa Marta y Nata está en Cali. Así, En Cali, ¿ves? Delicioso. así somos nosotros, jodidos. ¿Y por qué estamos hoy convocados nuevamente al programa de Venga que no es para eso? Pues para hablar del ICETEX. Vamos a estar transcurriendo el desarrollo del programa sobre la explicación de lo que es un crédito del ICETEX, cómo surge esta entidad y lo que está detrás de los créditos que brinda esta entidad. También, como decíamos con Sandra, vamos a dar ejemplo de personas afectadas, casos recientes como el joven Daniel Torres, que ya lo veían por los medios de comunicación, hombre que paga el crédito del ICETEX 2 veces. Y esto muchas otras personas más. Y además también las acciones que se están tomando frente a los cobros desmedidos de esta entidad. Cuando son exactamente las 2:14 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos al desarrollo de esto que es Venga, que no es para eso. Bueno, y después de escuchar esta excelente canción, nos preguntaban acá extra micrófonos de quién era la canción. Es Ana Tijoux, ella es chilena, la canción se llama Choc. Es una muy buena canción y con ese tema amenizamos un poco la tarde del día de hoy cuando son exactamente las 2:18 en Buenos Aires. Continuamos entonces y nos metemos al desarrollo del programa del día de hoy, ICETEX, el cual nosotros titulábamos Ayuda o Negocio. Y para esto vamos a empezar a desmenuzar lo que es este tema. Vamos a consultar y a definir realmente qué es ICETEX para que la gente lo conozca. Pero antes de eso, vamos a escuchar un pequeño audio que tenemos preparados y volvemos entonces a lo que es el desarrollo del programa del día de hoy. Vamos a escucharlo y ya regresamos. Bueno, mi nombre es Lady Lamprea. Estudié toda mi carrera de Ingeniería de Sistemas con el crédito del ICETEX, ya que esa fue mi fuente de financiación para la universidad, puesto que mis recursos económicos no me permitían pagar la universidad por sí sola. Terminé mis estudios, ICETEX me dio un año de gracia. Al pasar ese año, inicié el proceso de pago de préstamos. Me atrasé en los pagos, puesto que mi situación económica desmejoró. Luego me enteré que no le debía a ICETEX, sino a Covinoc, empresa a la que vendieron mi cartera, y luego se lo vendieron a Activa Abogados. Activa Abogados
me asignó un asesor de nombre Lina Saavedra, quien me llamaba constantemente sobre el crédito vencido. Me amenazaba, no quería llegar a ningún acuerdo de pago, sino que al contrario quería que le cancelara todo el valor de la deuda. Me enviaba correos electrónicos constantemente, llamaba a mi deudor solidario, porque así le llaman ellos a los fiadores, también para amenazarla que si yo no pagaba le iban a reportar y embargar. En fin, esto afectó mucho mi tranquilidad. Cada vez que ella me llamaba me desesperaba de solo pensar en que tendría que pagar la totalidad del crédito. No sabía qué hacer con ese crédito hasta que le conté a un amigo respecto de mi situación. Él me explicó el negocio detrás del ICETEX, me contó que son miles los colombianos que viven ese calvario y me recomendó realizar un derecho de petición al ICETEX informando lo sucedido y mi intención de pagar. Así lo hice, pero el ICETEX me argumentaba que mi crédito ya estaba con Activa Abogados y que era ellos con quien debía resolver mi situación. Mientras tanto, Activa Abogados seguía llamándome y amenazándome. Volví a hablar con mi amigo y logré encontrar el correo del gerente, creo. Le escribí contándole todo mi problema, le anexé copia del derecho de petición, de los correos electrónicos enviados por la asesora. A los días obtuve respuesta por parte de ellos donde me indicaban que si podía pagar por cuotas el crédito, que a la asesora le iban a hacer seguimiento por el caso, ya que ella debió haberme dado una alternativa de pago. Y bueno, finalmente pude conciliar con Activa Abogados, ya mi crédito está con el ICETEX de nuevo. Y bueno, seguir pagando no sé hasta cuándo, ya llevo con eso que como 5 años pagándole el ICETEX, a ver si algún día termino de pagar. Hola, soy Carolina Alemán, estudiante de Publicidad y Marketing Creativo. Actualmente debería estar en 10º semestre, pero no he podido pagar el semestre porque el ICETEX no me ha girado la plata. Resulta que el año pasado yo realicé una homologación de un programa técnico a uno profesional y el ICETEX nunca hizo el cambio. He llevado derechos de petición, cartas con certificaciones por parte de la universidad, pero el ICETEX dice que yo curso un programa técnico en su sistema, así yo se lo demuestro. Pero además de eso, me dice que ya se acabó mi cupo de crédito y tengo que empezar a pagar en agosto, cuando no tengo ni el título, sí, porque estaba estudiando, no he terminado de estudiar, pero además no tengo trabajo, sí, por lo que tenía horario en el día y en la tarde, sí. Hablé con una funcionaria del ICETEX y me dice que me pueden dar 1 año de plazo adicional, pero se me cobraría el interés sobre el interés de mi deuda. O sea, realmente estaría pagando muchísima plata, o sea, es realmente como infinito, o sea, como que no se va a acabar nunca esa deuda, prácticamente. Bueno, escuchábamos entonces a las personas que teníamos en el audio, estas 2 muchachas que nos contaban un poco sobre su experiencia con el ICETEX. La primera entrevistada, que era la señorita Lady, ella hablaba que, bueno, le dieron 1 año de gracia después de terminar la carrera y que ICETEX lo que hace es vender la cartera de deudas, de deudores, a entidades o pools o ese buffet de abogados que se conforman, que compran este tipo de bases de datos de deudores para ellos poder realizar lo que es el procedimiento de cobro. Entonces, a partir de acá ya nos metemos en el desarrollo sobre qué es ICETEX. ICETEX, como su acrónimo lo indica, es el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior. Sí. Por supuesto. Hace 3 días cumplió justamente 66 años. Ah, cumplió años. Claro, 3 de agosto de 1950 bajo el gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez. Ajá. ¿Sí? Para esa época no existía la facilidad de poder estudiar en el exterior. Se crea esa necesidad. Gente que tiene la posibilidad de salir del país y ver esa opción de estudiar en el exterior. De allí nace, ¿no? Pero inicialmente se crea es para eso, para poder otorgar una posibilidad económica en la formación técnica en el exterior. Por eso se quedó con ese nombre. Exactamente. ¿Sí? Luego, con el paso del tiempo, lo que hizo fue un intermediario en todo este tema de becas para gente que quería estudiar en el exterior, técnico o profesionalmente. ¿Sí? En estos 66 años, donde el alma de la entidad era promover la educación a partir del financiamiento, se ha convertido en promover el financiamiento a partir de la educación. Es así de sencillo el cambio, ¿sí? Para que veamos que el orden de los factores sí afecta el producto.
Y hoy día tenemos una entidad que más o menos desde el año 90, qué cosa tan rara, desde el 90, de nuevo, ¿sí? Se escribe la historia antes y después de los 90 en Colombia, ha tomado una fuerza muy grande como entidad financiera o financiadora más bien de muchas personas que requieren dinero para estudiar. Ojo, la propuesta es a partir de esa alma del ICETEX que estos créditos, o más bien esta financiación, se le puede dar, o esta facilidad se le puede dar a estratos 1, 2 y 3, ¿sí? Lo que siempre dicen, ¿no? Pero hoy día tenemos gente con créditos en el ICETEX en estratos 3, 4 y algunos del estrato 2. Estrato 1 ni lo piensan. No. Ni lo piensan. Estrato 2 los que pueden, ¿sí? Pero la gran mayoría están en estratos 3 y 4. Entonces, por un lado, no cumple su labor, la cual es promover la educación en los estratos, o más bien en las poblaciones que no tienen tan fácil acceso, y segundo, a los que sí les da ese, entre comillas, acceso, los endeuda. Bien, y ahí yo cito, mire, voy a citar textualmente lo que es la misión del ICETEX, como ICETEX se promueve. La hemos leído y estudiado, ¿no? Así es, dice: contribuimos a la prosperidad del país y al propósito de alcanzar los sueños, nótese acá la subjetividad de la misión, los sueños de los colombianos y sus familias, acompañando su educación en Colombia y en el mundo con equidad y calidad. A mí cuando me enseñaron en algún momento, estudié algo de contabilidad, yo no me acuerdo dónde es que estudié esa joda, pero bueno, me decían, no, que para conformar una empresa toca hacer la misión y no sé qué. Y entonces le decían a uno, pero usted tiene que pensar qué es lo que va a hacer su empresa y a qué se va a dedicar y a qué es lo que le apunta. Exacto. ¿Será que esta gente sí sabe, sí se leyó esto? El director actual, que es exdirector de un banco, ¿sí? Se leyó que era equidad y calidad, se leyó que era acompañar la educación en Colombia, o esa parte creo que la omitió, o por ahí para él es otra misión la que le dijeron que tienen que hacer. No, ¿sí? y además es muy contradictorio porque cuando uno dice sí, para las comunidades o los sectores de Colombia que no tienen las capacidades para estudiar, y cuando yo, por ejemplo, empiezo a vivir la experiencia de rellenar el formulario para, digamos, reunir todos los requisitos que piden y poderme inscribir a solicitar, me encuentro con que se puede también una persona del estrato 6 solicitar y tener acceso a un crédito. Claro, que eso es ¿de qué estamos hablando? Claro, hay acceso. Hoy todo el mundo puede acceder el que quiera estudiar, accede a su crédito ICETEX, pero yo creo que debemos presentarle a nuestros oyentes, ya que la tenemos aquí en la mesa de trabajo, a Sandra Sánchez. Es economista de la Universidad de La Salle en Bogotá, y hoy está haciendo una especialización en marketing y estrategia competitiva en la UBA. Perfecto. Sandra, cuéntanos un poco tu experiencia con el tema del ICETEX, cuándo accediste al crédito, cuánto pediste prestado y cuánto has pagado hasta el momento. Bueno, cuéntanos un poco, cuéntale a los oyentes un poco de eso. Bueno, chicos, un poquito nada más. Resumido, porque mi pregrado y mi posgrado es con el ICETEX. Mi pregrado fue un préstamo de largo plazo. Sí. El primer semestre, pues bueno, mi papá tuvo la oportunidad de pagarlo, pero éramos dos, o sea, mi hermana y yo, y pues estaba súper pesado. Entonces vio la mejor opción de hacer un crédito con el ICETEX. Sí. La responsabilidad de alguna manera va a caer en el estudiante más que en los padres, porque en el caso de ese préstamo tú terminas tu carrera y empiezas a pagar. Ahí te prestan el 70% del semestre, el restante, bueno, tú lo reúnes, le pagas a la universidad y el ICETEX transfiere el 70% a la universidad. Sí. Yo termino la universidad y al mes empiezan a pasarme a cobrar. Claro. Eso es un crédito access, ¿no? A largo plazo. Largo plazo. Cuando yo termino la universidad, yo creo que todo estudiante quiere empezar a hacer su especialización, maestría, bueno. Y yo no llevo ni el 50% pagado para poder pedir otro préstamo. Entonces, me obligaron a pagar el 50% de la deuda para
generar el próximo préstamo para posgrado, que eran $8,000, son $8,000, y el préstamo de pregrado lo terminé hace 2 años. Sí. Fueron, bueno, no tengo, ya no ni recuerdo cuánto, pero mi prioridad era pagar la cuota del ICETEX. O sea, sí. Muchos ya terminando la universidad, saliéndose como de esa carga económica, yo estaba fija, o sea, mi trabajo era para pagar la cuota del ICETEX. Bueno, me prestan los $8,000 para viajar. Vengo a Buenos Aires a estudiar en la UBA, y por cosas, no sé, de no poder enviar dinero, porque yo enviaba dinero por el Banco Piana, empecé a atrasarme. El Banco Piana tiene cierto monto para enviar en el año, yo no puedo seguir enviando dinero. Claro. Entonces las cuotas del ICETEX se me fueron atrasando, y esa deuda igual pasó a abogados. Mi prioridad para ir a Colombia era bajarme del avión e ir al ICETEX. Sí. Fui al ICETEX a hablar con los abogados, a mirar a ver cómo podía refinanciar la deuda. Uh-huh. Y bueno, la deuda son aproximadamente 16 millones, de los cuales yo he pagado ya 10, pero debo, sí, he pagado 16 ya, pero debo 10. Faltan 4 años para terminar. Sí. Y bueno, en Colombia me están ayudando. Yo reúno la plata acá, voy a Colombia o hago transferencias. Sí. Pero para mí lo fundamental ahora es el ICETEX, terminar con eso y poder hacer una vida. Y poder vivir tranquila. Sí, invertir en algo. O sea, para mí, no, o sea, mi dinero va dirigido al ICETEX. Estás trabajando, cualquier trabajo que tengas, sí, cualquier dinero claro, que generes es el ICETEX, sí. Para el ICETEX. Bueno, en esa situación en la cual está Sandra hoy día, están más de 600,000 estudiantes en Colombia. Uh-huh. O sea, realmente más de 600,000, porque el ICETEX se maneja hoy día con esa figura de crédito para todos por igual, ¿sí? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque muchas personas dicen, no, es muy bueno porque le ayuda a uno a financiar. Al principio es así, uno dice, bueno, y el crédito eso sale facilito, ¿no? Eso no hay tanta cosa ni nada. Bueno, obviamente te hacen llenar un formulario, sí. 2 codeudores, 2 referencias, sí. Entras en estudio y bueno, ahí es cuando te dicen aprobado o no, te beneficias entre comillas. Y al final, pues obviamente te das cuenta que no es tan beneficio, no es un beneficio. Aparte porque, o sea, lo que tú dices, hacer un pequeño filtro, pues, y sobre todo eso de pedir el deudor, el codeudor, es para tener un respaldo, sí, ¿cierto? Claro, de la deuda. Como una deuda. Exactamente. Pero como tiene un fin educativo, sale mucho más fácil que si yo voy a una entidad bancaria a pedir un préstamo educativo. El préstamo educativo tiene otras, y los bancos tienen otras políticas para esto. Ahí donde tú dices de los codeudores y deudores, es donde empieza el problema. Sí, claro, no es fácil conseguir un codeudor. Claro. Uh-huh. No es fácil. Mis codeudores fueron familiares. Ajá. Entonces, obviamente, ellos los estudian y llegado el caso que una cuota, 2 cuotas, 3 cuotas se dejan de pagar, le caen a él. Claro. En el caso de la persona que está en el exterior. Sí. Uh-huh. No puedo, o sea, no me da la cara que llamen a mi familiar a cobrar una deuda, a mi deuda. Tal cual. Y hay de que se llegue a atrasar con la deuda, sí, ¿no? Empiezan a llamar a los familiares. Bueno, entonces ahora vamos a profundizar un poco, tocar ese tema sobre cuál es el rol cuando las personas se atrasan, qué es lo que se viene a partir de esa situación, no solamente la persona titular que estudia y hace uso del crédito, sino de todo su círculo familiar, laboral, amigos, etcétera. Cuando son exactamente las 2:33 de la tarde en Argentina, saludamos a Brian Incapie, le enviamos un saludo fraternal al compañero hermano de la casa de Venga que no es pa' eso, quien en este momento se está desestresando, vive muy estresado, Brian, y lo saludamos cordialmente. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos.
Bueno, y el sonido, oiga, ¿quién programó la música hoy? ¿De la cortina? No, pero mire, ¿por qué hago esta pregunta? Porque queremos hacer una mención especial a nuestra seleccionadora musical de Venga que no es para eso, ya es Diana Hincapié, es la señorita DJ Siguaraya, quien normalmente es quien alimenta musicalmente al proyecto de Venga que no es para eso. Allá la pueden buscar por las redes sociales como Diana Hincapié Selección Siguaraya, donde todos los días S y Y yuca. Exactamente, donde todos los días sube contenido musical. La verdad, buenísimo. Una exquisitez de música. Bueno, volvemos entonces y nos quedábamos con esto de se atrasa la persona que fue beneficiada, entre comillas, con el crédito, y empieza el calvario. Por ejemplo, tenemos a Sandra. ¿Cuánto está debiendo usted por intereses y por intereses por mora? Bueno, redondeando, y igual uno tiene un perfil en ICETEX donde te da la información de cuotas, beneficios entre comillas y formas de pago, pero bueno, supuestamente el crédito son 16 millones, de los cuales ya pagué, pero al haberme atrasado ahora refinanciamos, son 4 años los cuales debo pagar 10 millones más. Ajá. 10 millones más. 10 millones más. Donde ninguno de los meses obviamente puedo dejar de pagar. Sí, no se puede atrasar en ni una sola teniendo en cuota. cuenta que yo ya me atrasé una vez. O sea, ¿cuánto tiempo te retrasaste? ¿1 mes, 2 meses, 3 meses? Uy, no, varios meses por ahí, 8 meses. ¿En qué altura del crédito te retrasaste? Cuando estaba... ¿En qué altura ese crédito? Hago la pregunta ¿por qué? Porque es que si yo estoy estudiando, ¿cierto? En Colombia, estoy viendo materias desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y trabajo de 8 a 5, no de 7 a 5. Pero el salario me tiene que alcanzar para transportes, alimentación y manutención. Claro. Así yo vivo en la casa de mis papás. Claro. ¿Sí? Cuota del crédito de la Universidad del ICETEX, ahí es otro gasto de más. Y tengamos en cuenta que no todos los estudiantes tienen un trabajo de 7 a 5 con un salario que le dé para eso. Claro. O sea, indefectiblemente... Si tienen trabajo. Claro. Es muy complicado salir de la universidad. Primero, no tienen trabajo. Sí. Segundo, si lo tienen, que le permita pagarlo. Entonces, ahí está el meollo del asunto. Es endeudar a una persona que está en formación. O sea, tengamos en cuenta una cuestión lógica. Si yo me estoy formando para convertirme en profesional y generar un ingreso, quiere decir que en ese momento yo no soy lo suficientemente preparado, no tengo acceso a una fuente de dinero suficiente. Claro, te están cortando las alas antes de ser autónomo. Uno siempre se trata de emplear antes de graduarse para tener experiencia, ¿no? Porque esa es la otra, 2 años mínimo de experiencia. Entonces, 5 hasta a veces hasta 5. Entonces, si yo le endeudo al estudiante, porque muchas veces los padres no pueden, es que ese es el asunto. Si el estudiante es el que accede al crédito es porque los padres no le pueden pagar. ¿Y por qué no le pueden pagar? Porque muchas veces a veces los papás están endeudados también con bancos, ¿cierto? Es endeudar a una persona que no está generando ingresos. Claro. ¿Qué garantía de pago puede llegar a tener esa persona? No solo eso, su vida crediticia y se de alguna manera deja de pagar, desde el principio se ve negada, así afectada. Claro, y ahí hay una pregunta. O sea, realmente con este caso, por ejemplo, de Sandra, con las voces desde Colombia que nos hablaban sobre el ICETEX, que son casos que hoy se viven, hoy es el pan de cada día el ICETEX, para todo el mundo en Colombia. O sea, tú le preguntas hoy a un estudiante y es muy raro que te digan, bueno, yo por ejemplo no estudié con ICETEX, porque mi papá me dio el estudio, ¿sí? Y bueno, y me vine para acá y acá es más barato el estudio. Pero yo fui una afortunada, ¿sí? Pero hoy hay muchos estudiantes que tienen que acceder al ICETEX. Entonces yo ahí es donde hago una pregunta y es donde yo como que cuestiono esto. ¿Es realmente el ICETEX un sistema de apoyo para la gente y para las familias colombianas? Porque así es que nos cuentan que es el ICETEX, un sistema de apoyo para estas familias y para sus hijos. Mire, y ahí para contestar esto, Pilar, es muy sencillo. Esto es una cuestión simplemente funcionamiento y la naturaleza de esta entidad. El ICETEX es una entidad del Estado colombiano
que promueve la educación superior a través del otorgamiento del crédito. Acá ya empezamos a desmenuzar el meollo del asunto. Crédito, estamos hablando de préstamo. Claro. La base fundamental del crédito es el interés, y el interés por mora. Y dado esto, no por nada entonces llegamos a las cifras. En esta semana conocíamos el caso de Daniel Torres, sí, que es uno de los afectados, uno de los miles de afectados de Colombia, como bueno también Sandra nos contaba. Y él, más allá de, bueno, el hostigamiento, el tema de que los empiezan a llamar, a mandarles cartas, no solamente al deudor, sino a toda la familia, a los que sirvieron de fiadores, etcétera, y se tiraban ya unas cifras en la revista Semana donde decía, en Colombia, 411.276 usuarios le deben al ICETEX. ¿Cuántos? 411.276.000 usuarios. No, vale casi 500.000. Espere. Esto traducido en monto, estamos hablando de 3,8 billones de pesos colombianos a mayo del 2016. Le deben los estudiantes colombianos al ICETEX. Estudiantes que querían seguir sus sueños. Porque es que acá estamos jugando con la subjetividad de los colombianos, con los sueños de los colombianos, que es estudiar, donde se supone que eso debería ser un derecho constitucional. Claro. Allá es un privilegio, esto que Pilar decía, soy una afortunada, pero ¿por qué una afortunada? Así no debería ser. Claro, no debería ser un afortunado estudiar. Así le toca a uno decir eso porque en la situación en la que uno está, uno ve tantos compañeros en la universidad con los que yo estudié que estudiaron con ICETEX, sí, que hoy lo están pagando y que hoy no tienen un trabajo que les ayude a pagar ese ICETEX, o que tienen un trabajo que la mitad de su sueldo se le va en el ICETEX, ¿sí? ¿Y cuántos años? Porque el caso que tú hablabas de Daniel Torres, él lo que cuenta es que pidió un crédito ICETEX de 29 millones de pesos, pagó 30 millones y ahora debe otros 29 millones. Eso es lo que él denuncia y que salió en la revista Semana y que lo publicamos además en nuestras redes. Hay un estudio, hay una intervención que hizo la Contraloría más o menos en el año 2014. Sí. Donde hizo un estudio acerca de qué era lo que pasaba con el ICETEX, por qué habían tantas quejas. Si bien había gente que se había visto beneficiada porque la cantidad de gente que accede al crédito es mucha, y eso indica que es una entidad eficiente, que está en ese sentido cumpliendo lo que debe hacer, ¿cierto? La gente acuda a ellos. Más son las quejas, por supuesto, acerca de la deuda, los intereses y demás. Cuando el ICETEX, cuando la Contraloría hace este estudio, ¿verdad? Se da cuenta de todas estas irregularidades, entre otras cosas, apunta a lo que veníamos hablando al principio. Le da el crédito a muchas personas que no son de la población que debería, y con los requisitos mínimos lo que hace es darle a cualquier persona el crédito sin garantizar que esa persona lo pueda pagar, y como no lo puede garantizar tampoco le da unas políticas claras para que acceda a él. Pero además, dentro de este quilombo que formó dando créditos a diestra y siniestra como se les dio la gana, la Contraloría advierte que para el año 2015 ICETEX tiene que empezar a condonar la deuda que adquirió con el Banco Mundial por 372 mil millones de pesos. Entonces ahí está el meollo del asunto. Claro. ¿Dónde va la plata? Claro, pues ahí. El Banco Mundial, es que el Banco Mundial le impone al ICETEX, por ejemplo, la forma de regulación del crédito que le da a las personas. Entonces, todo esto, le impone eso al ICETEX para garantizar el pago del préstamo y, por supuesto, asegurar una alta tasa de ganancia, ¿sí? Entonces, allí es donde en la entrevista que viene ahorita vamos a profundizar un poco eso, porque esto viene desde, ahí es donde viene claro el meollo del asunto. Eso es con el Banco Mundial, ¿cierto? Es todo está encadenado. Y ahí es donde hay, todos los estudiantes, los colombianos, tenemos que mirar muy bien eso y cómo es que vamos a acceder a un crédito ICETEX y todo. Así que, Sandrita, tu deuda no es con el ICETEX, es con el Banco Mundial. Lo sabía. Cachetoso el tema. Acá. Claro, te endeudas con el banco que quiebra países.
Con eso te digo todo. Claro. Ahora que decía Pilar, con ella estuvimos viendo un artículo muy interesante de la Organización Colombiana de Estudiantes. Ajá. Y bueno, un poco como que el objetivo de la educación superior en Colombia no es más que fortalecer la política neoliberal, Claro. totalmente. Ajá. Y ahora que comentabais lo del Banco Mundial, decía, bueno, el autor es Mateo Hoyos, cito, el objetivo de la política de financiación de la educación superior de los gobiernos desde 1993 no ha sido otro que el de fortalecer de distintas formas, yendo desde el Plan Nacional de Desarrollo de Santos hasta las reformas internas del ICETEX, la financiación vía demanda y por ende la bancarización de la gran mayoría de la población colombiana. Como quien dice, la financiación de la educación al servicio del capital financiero. Claro. Ay, eso es súper clave lo que estás diciendo, Elisa, porque ahí se viene otra discusión y es un poco lo que hablaba al principio Alan de esas políticas que están inventando, ser pilo paga, etcétera. Es decir, ¿qué clase de educación tenemos nosotros en nuestro país? O sea, para poderse educar, se era un crédito ICETEX, ¿sí? Debo endeudarme para poderme educar. O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza eso, o sea... A mí tampoco. No, a nadie. Y fíjate que solamente a los gobiernos neoliberales. A mí una de las cosas que más me chocó cuando viví en Colombia fue ver que el 90%, el 80% de gente que estudió conmigo la especialización estaba endeudada o había estado endeudada con el ICETEX. Para mí, por ejemplo, yo también me siento muy afortunada porque estudié en una universidad pública, jamás tuve que endeudarme, no sé lo que es pedir un crédito al banco y por eso, viniendo del mundo de las humanidades, no tengo ni idea de economía y cuando me hablan de intereses, de préstamos, cuando explicaba Sandra todo eso, decía, ¿pero cómo? ¿Pero cuánto debiste? ¿Cuánto pediste? ¿16? Luego sumaste 10. O sea, para mí es muy algo desconocido. Le da uno susto, ¿no? Sí, me da susto. Mire, y además uno entra en estos cuestionamientos y esto que plantea Elizabeth es muy, muy interesante y más viniendo de ella, que lo ve ya con una mirada un poco más criteriosa, ella relacionando un poco con lo que ocurre, por ejemplo, en España o mismo acá en Argentina, donde hay una comunidad de estudiantes impresionante. De hecho, estamos hablando del último censo, donde aproximadamente hay 94.000 colombianos radicados con DNI que como primer propósito, si se quiere llamar, o excusa, esto no lo vamos a debatir en este momento, vienen a estudiar a la Argentina. Vienen con la esperanza de estudiar en la Argentina. Y cuando uno empieza a cuestionarse esto, uno dice, bueno, es que entonces lo que pasa en Colombia fue algo que se fue dando, que realmente no se puede hacer de otra manera. No. La educación en Colombia, en todas sus instancias, es una política de Estado. La educación en Colombia se da de esta manera y se mantiene de esta forma porque es una política de Estado. Es de un modelo de país neoliberal. Sí, el problema yo creo que tiene Colombia es que mira demasiado a Estados Unidos. Exactamente. Y donde, por ejemplo, realmente la educación debería ser universal, de alta calidad, por supuesto, gratuita y pública. Así es como debería ser, porque constitucionalmente está dentro de los derechos de los colombianos, en esta constitución que realmente, yo creo que uno de los libros más hermosos que me he leído es la Constitución colombiana, parece una poesía, pero ahí, en la teoría, en las letras. Después, en la práctica, se empiezan a crear algún tipo de figuras, como por ejemplo este programa de Ser Pilo Paga, donde esta semana la ministra de Educación, que es abogada, volvemos acá con el tema de la meritocracia. La ministra de Educación, que ha sido abogada, ella con este programa, esta figura que creó, el tema de Ser Pilo Paga, la senadora Vivian Morales la señaló y la acusó diciéndole, usted está haciendo política con ese programa. Ser Pilo Paga, cito, está hecho para las aspiraciones políticas de la ministra. Es decir, volvemos al punto, la educación colombiana utilizada como instrumento para captar votos, como artículo para generar beneficios o de intereses particulares. Volverlo, por supuesto, en una mercancía y comercializar con ella, cuando se supone debe ser un derecho fundamental de una nación, en este caso Colombia. Además, tengamos en cuenta que los que acceden al crédito del ICETEX no solamente son los que están estudiando en una universidad privada. Ojo,
Porque es que uno dice, no, pues claro, si uno va a estudiar en una universidad privada, pues tiene que pedir plata porque toca pagar. Claro. No, en la hay pública gente de la también. Universidad Nacional, la Universidad Distrital, el Colegio Mayor, la UIS, Nacional, la UTC, sí. la Universidad del Atlántico, la Univalle. Hay gente que está pagando su educación ahí. Cuando hablamos muchas veces en este programa de las políticas neoliberales que lo que hacen es depredar derechos como la salud y la educación y la vivienda de los colombianos o de cualquier otro ciudadano en el mundo, en el tema de la educación lo que primero hace es que recorta los recursos que el Estado tiene para la educación, por ende la educación pública se debe autogestionar, autofinanciarse, ¿cierto? Y tiene que cobrar la matrícula, los apuntes, el examen recuperatorio, un montón de cosas. Ahí empieza a entrar platica, ¿cierto? E igualar, no a lo sumo, pero igualar la tasa de ganancia, ¿cierto? Para poder funcionar. Entonces, ahí no se queda el asunto, porque tras de que le quita la plata al Estado para dárselo a la universidad pública para que pueda funcionar, le saca del bolsillo la plata a la gente que quiere acceder a esa universidad o a cualquier otra. Y ahí es donde estamos hablando que el país como tal no tiene ni educación, en este caso, o salud. Porque si la educación está supeditada a la plata que usted pueda tener como persona, estamos jodidos. Muy mal. Porque plata no todo el mundo tiene, ¿cierto? La plata está afuera. La plata está afuera. Sandra es un ejemplo enorme de un gran sacrificio que hacen muchos colombianos y que ella logró salir y que hoy día está haciendo acá ese los papel de heroína, claro, pagando también desde acá. Hay gente Para que no mí, puede hacerlo. La educación se volvió un servicio de lujo. O sea, muchos prefieren venir en este caso, a Argentina, en capital, bueno, a estudiar en una universidad pública porque es la mejor opción. Yo prefiero viajar, conocer, y esos gastos los invierto en eso. Y simplemente voy a la universidad pública, estudio, y bueno, Sandra, eso es muy triste, ¿no? Sandra, muchas gracias por acompañarnos en la mesa. Bueno. Y pues nos gustaría que le dejaras un mensaje a todos los estudiantes. Hoy nos están escuchando bastantes estudiantes de universidad, incluso de colegios, porque lo que les espera a esos niños del colegio. Y no solo, el ICETEX también presta para el colegio. Bueno, pues. Sí, bueno, no sí. Eso es nuevo para mí. Bueno, hay que investigarlo bien. Tenía un amigo que estudió, más tristeza me da, por préstamo del ICETEX para el colegio. Pero bueno, gracias a ustedes y espero que la información que haya dado les sirva antes de tomar una decisión como esa. Mi mamá me dice, sea agradecida. Sí, estoy agradecida, pero no debemos llegar a un límite de sacar el dinero de esa manera, pero bueno, ya está, y ahora es pagar. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Cuando sean exactamente las 2:56 de la tarde, vamos a un pequeño corte musical y ya regresamos en esto que se llama Venga, que no es para eso. Bueno, y volvemos entonces, después de este pequeñísimo corte musical, repetimos con el apoyo y el aporte que nos hace Diana Hincapié, DJ Siguaraya, con la selección musical de Venga que no es pa' eso. Pero antes, vamos a saludar a quienes realmente importan en este proyecto, que son nuestros oyentes. Bueno, aquí vamos con quienes nos están escuchando hoy desde muchos lugares, como por ejemplo, desde Buenos Aires, capital federal, nos saluda Paola Díaz. Desde La Plata, Alexandra Martínez, Luisa Hincapié, como decía Alan, también desde Buenos Aires, David Mora desde Villavicencio o Villao, Magda Cortés y Héctor desde Capital, Buenos Aires, Sharon Prado desde Colombia, Jorge Motato desde España, Alexandra Frejos desde Buenos Aires, Agostina Rabiti, Buenos Aires, y desde Bogotá, Manuel Gómez, Zaida Castro, Erika Peñuela y Gina Marín.
Perfecto. Muchas gracias por seguirnos. Oiga, la verdad que esta gente crece y se suman cada día más personas y oyentes, por supuesto, al proyecto de Venga que no es para eso. Bien, vamos entonces preparándonos y desde ya tenemos el contacto establecido y vamos a darle paso a una persona que hoy nos va a estar comentando un poco más en detalle sobre el tema de ICETEX. Él es Amaury Núñez González. Amaury, un gusto saludarte. Bienvenido a la mesa de Venga que no es para eso. ¿Cómo estás? Buenas tardes, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por su llamada y por supuesto un saludo a todos los que nos escuchan. Un saludo cordial. Amaury, te habla Alan Montenegro. Vos sos, tengo acá, sos representante estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional, ¿correcto? Así es. Corregimos. Bien. Y vos, Amaury, contanos un poco, vos que tenés ya este contacto como tan directo con la comunidad estudiantil de la Universidad Nacional, digamos, ¿qué percepciones recoges cuando te sentás a hablar con todos los estudiantes y sus experiencias con esta entidad financiera, el ICETEX? Bueno, lo cierto es que el ICETEX responde a una política de recorte de presupuesto estatal que debe dirigirse a la universidad pública en Colombia. En Colombia tenemos 32 universidades públicas que dependen directamente del Estado, que conforman además una especie de entidad o de órgano que las agrupa, que se llama Sistema Universitario Estatal SUBE. Desde la política, digamos, que se implementó en el año 92, con la legislación relacionada con la educación superior, y desde cuando se empezó a regular con detalle todo lo que tiene que ver con la oferta educativa en educación superior, tanto de carácter público como privado, se estableció un esquema de financiación que no ha respondido a las necesidades que han sido muy crecientes de las universidades públicas en materia de presupuesto. El efecto es que los recursos directos a las universidades han disminuido y los créditos educativos, como se conoce los créditos del ICETEX en Colombia, son créditos que, digamos, han tenido un impulso fuerte de todos los gobiernos desde entonces. Luego, lo que ha ocurrido es que la oferta, digamos, ha disminuido porque los recursos no se han dirigido a ella, y la demanda, es decir, los créditos educativos dirigidos a los estudiantes, es la que ha aumentado en presupuesto, con unos efectos perversos, además, porque son créditos en el fondo, niegan el derecho a la educación superior, pero lo más grave de todo es que los estudiantes que acceden a estos créditos terminan pagando por muchos años, por décadas incluso, con sus bajos salarios, los intereses y el costo de los créditos, abonando tanto a capital como interés, y luego se convierte en una carga insostenible de larga duración que muchas veces los estudiantes no pueden solventar. Entonces fíjense ustedes, la cartera morosa de los créditos del ICETEX ronda el 40%, es decir, el 40% de quienes han suscrito créditos no tienen cómo pagarlos. Finalmente se convirtió en una política insostenible que niega el derecho a la educación superior y que de alguna manera empeña los salarios futuros de los estudiantes que acceden a ellos. Exactamente, muy bien. Y Amaury, te habla Carlos Aranzales de aquí de la mesa de trabajo. Cuéntanos, dentro de toda esta experiencia, de todos los casos que también ustedes reciben y tienen conocimiento, ¿hay alguna otra alternativa? ¿La gente puede acceder de otra manera a dineros para poder educarse? Porque, digamos, el ICETEX es el primer referente de crédito educativo. Los bancos, si bien es cierto que también tienen figuras de préstamos educativos, funcionan de otra manera. Pero ¿qué otra forma tiene un colombiano para poder financiar sus estudios? Disculpe, se está perdiendo un poco la comunicación, no les entendemos muy bien. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Ahí? ¿Hola? Un poco mejor, qué pena, es que no te preocupes. Perfecto, no. Te preguntaba, Amaury, aparte del ICETEX o los bancos, ¿qué otra forma tienen los estudiantes para poder financiar sus estudios? Bueno, pues hay un sinnúmero de formas ligadas al sector financiero, ¿no? Hay créditos con entidades financieras, con entidades cooperativas, pero en general, digamos, digamos una alternativa que en realidad ofrezca garantías de acceso y permanencia no hay. En Colombia se niega sistemáticamente el derecho a la educación superior, se recorta el presupuesto de las universidades y el ICETEX es el que ha recibido todo el impulso. Fíjense en esto, esta semana fue noticia la presentación del proyecto de presupuesto general de la Nación para el próximo año,
Y hoy el gobierno nacional está pensando en descontar los recursos en investigaciones en áreas de la salud destinados a Colciencias, que es la institución encargada de dirigir la ciencia en Colombia, para destinarlo también a créditos del ICETEX. Y un mecanismo muy sonado también recientemente ha sido una política llamada Ser y lo paga, que se ha, mostrado o se ha publicitado como un sistema de becas a los mejores estudiantes de los colegios del país que tengan, dificultades socioeconómicas, pero también se convierten en el fondo en un crédito, porque, el estudiante suscribe una serie de compromisos académicos que involucran una presión bastante grande, y he sido testigo, por ejemplo, de estudiantes que, a pesar de tener un buen rendimiento, no alcanzan esos estándares y finalmente o les toca desertar porque no pueden continuar con sus estudios por cuenta propia, o simplemente les toca pagar los recursos que les desembolsa el Estado por cuenta de esta política, que, ojo, por cada 40.000 estudiantes que puedan acceder a una supuesta beca, Ser y lo paga, el Estado colombiano podría garantizar el acceso a la educación superior de más de 400.000 estudiantes en una universidad pública. Luego es reemplazar una política propagandística que niega el derecho a la educación, reemplazar por una política de estas características la financiación adecuada de la universidad. Amaury, hablas con Pilar Quevedo y yo quisiera hacerte una pregunta para que le expliques un poco a nuestros oyentes aquí en Argentina y y en Colombia, que nos escuchan también y nos sintonizan. Y ¿cuál es la procedencia de los dineros del ICETEX? Nosotros estábamos hablando un poco de eso antes de que hiciéramos el contacto contigo, pero es decir, profundízanos un poco esto, ¿de dónde provienen esos dineros del ICETEX y en realidad es un sistema de apoyo para las familias colombianas y los estudiantes en Colombia? No, el ICETEX se ha convertido en un instrumento prácticamente de extorsión a las familias que suscriben créditos. Hay recurrentemente muchísimas noticias de estudiantes que solicitaron créditos por cerca de 25 millones de pesos, han pagado una cifra similar y todavía deben la misma cifra por cuenta de intereses. Es decir, los abonos de capital e intereses son insuficientes de acuerdo con los periodos que establece el ICETEX para los pagos. Pero una cosa que es bastante grave es que hacia el año 2004 el Banco Mundial financió con cerca de 300 millones de dólares los créditos del ICETEX en Colombia. Los tiene que pagar el Estado, por supuesto, porque es quien finalmente adquiere el compromiso con el Banco Mundial, pero la procedencia de esos créditos también nos indican bastante bien cuál es la orientación de la política educativa en el país. Porque continuos informes y recomendaciones de este órgano sobre la educación superior concluyen en la necesidad de establecer líneas de crédito para incentivar la demanda, es decir, los créditos educativos como el ICETEX, y al mismo tiempo sugieren reducir el gasto público destinado a fortalecer la oferta, es decir, los recursos que van directamente a la base de presupuesto de las universidades. Y entre tanto, el ICETEX crece, por ejemplo, en cerca de 128% su presupuesto cada 5 años, mientras la universidad pública se deteriora en sus finanzas terriblemente. Hoy por hoy, el Estado colombiano le debe a las universidades públicas del país un poco más de 5.000 millones de dólares. Eso son más o menos 16 billones de pesos que no le ha entregado en el marco de esa política de desfinanciar la universidad y de negar el derecho a la educación superior. Amaury, te saluda Elizabeth. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Mira, mi caso, no sé si sabes, yo soy de Barcelona, pero viví un año en Colombia y justamente todo lo que estamos criticando estoy totalmente de acuerdo. Conozco casos de compañeros que después de, 3, 4 años de haber terminado su grado universitario aún continúan teniendo que pagar esa deuda al ICETEX. Pero quería contar que en esta vida hay paradojas y mire cómo yo llegué a Colombia justamente con una beca completa del ICETEX. Yo no sé si sabía que el ICETEX tiene un programa de becas internacionales. En concreto, mi programa de reciprocidad para extranjeros en Colombia me dio oportunidad para estudiar una especialización, en mi caso, pero podría haber escogido una maestría o un doctorado. Y es una beca que está muy bien. Yo no sé si el resto de colombianos conocen o saben que mientras injustamente los colombianos no tienen oportunidad de ir no tienen derecho a una educación gratuita, pública y universal superior en el país, mientras los extranjeros, que afortunadamente probablemente los que venimos de Europa tenemos la suerte de poder acceder a un
un buen sistema universitario público, llegamos a Colombia y becados. No sé qué opina sobre eso. Es un aspecto que de alguna manera se mantiene en un segundo plano. En realidad, digamos, las condiciones que tú estás describiendo no son condiciones que se le garanticen a los estudiantes colombianos. Además, porque ha habido una política también muy estructurada de desmontar cualquier tipo de financiación completa en materia de sostenimiento, de los costos de matrícula, etcétera, de los estudiantes colombianos que vayan a hacer estudios en el extranjero. Y incluso las universidades públicas del país han tenido que desmontar los subsidios y becas de los estudios posgraduales de los estudiantes, precisamente por una política de asfixia presupuestal en la que están sumergidas hace ya 25 años. Luego, son dos aspectos, digamos, de la misma política. Negarle el derecho a la educación superior a los colombianos y endeudarlos, y garantizar recursos, digamos, para que, por supuesto, hay estudiantes extranjeros que pueden acceder a estos programas, pero, digamos, son un comportamiento excepcional dentro del conjunto de políticas en la educación superior, que, insisto, están establecidas contra el estudiante y contra el ciudadano de pie. Fíjense ustedes en esto, en nuestro caso, y a la luz de la realidad actual, no es sostenible continuar endeudando estudiantes y familias al ritmo que se está haciendo. Porque para un estudiante, por ejemplo, que pide un préstamo de 20 millones de pesos, que equivale, por ejemplo, al 50% del costo de su carrera, tras algo que se conoce como capitalización de los intereses en el periodo de gracia que establece el ICETEX durante los años de estudio, termina pagando 32 millones, diferido en 120 cuotas mensuales por 10 años. Fíjense ustedes, es decir, se estudia 5 años y se paga durante los 10 años posteriores. Pero en esas condiciones que parecen ser bastante positivas, digámoslo así, para algunos estudiantes, el estudiante que adquirió un crédito por 20 millones de pesos termina pagando 86 millones de pesos, con cuotas mensuales que equivalen a la mitad de un salario de un profesional recién graduado en Colombia. Luego, lo que termina ocurriendo es que son muchas las condiciones negativas que se establecen a partir de estos préstamos para los estudiantes colombianos. Amaury, yo quisiera hacer otra pregunta en cuanto ya al tema que tú estabas hablando antes sobre la desfinanciación a las universidades públicas. Escuchamos algo desde el equipo de Venga que no es para eso, sobre que se están desalojando edificios en la UNAL. ¿Por qué se están desalojando estos edificios? Ustedes, hubo una twitteratón la semana pasada. Y bueno, eso no fue tan visible ante los medios de comunicación en Colombia, pero bueno, lo vimos en el Twitter. Entonces explícanos un poco por qué se están desalojando los edificios en la UNAL, para que la gente sepa esto, los estudiantes. Claro, ya mencioné que la política educativa en Colombia es la privatización a fondo. Y la salida para las universidades públicas, como lo ha presentado el gobierno, también ha sido el endeudamiento. En el marco de alianzas del sector público con el privado, por ejemplo, para construir infraestructura física en las universidades públicas, se ha creado un nicho de negocio evidente que golpea la autonomía universitaria y además renta los bienes de las universidades. Bajo la ley de concesiones del año 2012, la universidad estatal entró como en una especie de experimento del ánimo de lucro educativo, estableciendo, por ejemplo, alianzas para construir infraestructura física, entre muchas otras cosas. E incluso las universidades hoy se están endeudando para poder hacer inversiones en infraestructura o mantenimiento de la infraestructura existente. Pero, por supuesto, es completamente insuficiente. Ahorita mencioné una cifra de 16 billones de pesos que le debe el Estado a la universidad. Y cerca de la mitad de esos recursos que no han dirigido hacia el mantenimiento de la infraestructura física. Luego, el resultado no puede ser otro que el deterioro sistemático de toda esa infraestructura y la consecuencia, el desalojo de algunos edificios. No es la primera vez que en la Universidad Nacional, que es la más grande e importante del país, la supuestamente mejor financiada, la que tiene una solidez financiera mayor que todas las universidades públicas restantes, tiene que desalojar uno de sus edificios. Ocurrió con la Torre de Enfermería hace unos 5 años, ocurrió también con la Facultad de Arquitectura, que tuvo que ser finalmente demolida. Viene presentándose problemas de infraestructura en todas sus sedes, y en particular la sede de Bogotá, donde mayoritariamente se requieren estos recursos, y hace una semana se anunció el desalojo de la Facultad de Artes Plásticas por las mismas razones. Fallas estructurales que han implicado la aparición de grietas, debilitamiento de suelos,
debilitamiento de muchas de sus paredes, de soportes, que ponen en peligro la vida de los estudiantes y de la comunidad universitaria, y en ese mismo sentido es que las autoridades académicas definieron el desalojo de estas edificaciones. No entendemos qué más tiene que pasar con la Universidad Colombiana para que el gobierno nacional y Santos, que es el responsable de esta crisis profunda de las universidades públicas, invierta lo que se requiere. ¿Cuánto más van a insistir en hacer una política como el programa de becas que mencioné hace un momento, Serpi lo paga, que le sirve a la ministra de Educación, Gina Parodi, para sentar las bases de su candidatura presidencial, mientras que la universidad pública está inundada en crisis, en incertidumbre y en problemas hasta de seguridad para los estudiantes? ¿Qué más tiene que ocurrir, por ejemplo, para que puedan solventar los recursos necesarios para que las universidades funcionen? Contraten profesores de tiempo completo, puedan pagarle a sus empleados, etcétera, etcétera. Son una serie de aspectos que yo no acabaría de denunciar, que reflejan la crisis universitaria que vive Colombia y que es responsabilidad del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien se niega a responder por algún peso, por alguna política que permita salir de esto. No hay hoy ninguna política que ellos estén tramitando que nos permita afirmar que la orientación de la política educativa en Colombia va a cambiar. Entonces aquí hay dos modelos contrapuestos. Uno neoliberal, de privatización, de favorecimiento al capital financiero y al gran capital en el país, que representa Juan Manuel Santos, y otro de la comunidad universitaria, que lo hemos defendido reiteradamente, de mayor presupuesto directo a las universidades, con bienestar universitario, inversión adecuada en infraestructura física para que no se desalojen los edificios, entre muchas otras políticas que serían efecto de una política dirigida a garantizar el derecho a la educación, que por supuesto está en el otro lado del río. Luego, aquí lo que queda es, por supuesto, movilizarnos, seguir haciendo lo que hemos hecho, defendiendo el derecho a la educación de todos los colombianos, afirmando que un modelo como el que se está implementando es insostenible y cada vez será peor. No nos imaginamos que puede ocurrir en Colombia mientras se mantenga esa desfinanciación que estoy describiendo, esa política de negocio educativo que representa el gobierno actualmente. Perfecto. Amaury, bueno, lamentablemente el tiempo se nos acaba, ¿no? Pero realmente la explicación que nos has dado reúne muchísimos datos que la verdad como que te erizan la piel, ¿no? Y uno en su condición de estudiante como que lo frustra un poco que por parte de su gobierno no se promueva lo que es el desarrollo académico de sus estudiantes. Amaury, muchísimas gracias por estar con nosotros, la verdad, y por supuesto, cuando sea necesario, los micrófonos de Venga, que no es para eso, desde Argentina, siempre estarán abiertos. Gracias a ustedes por su llamada, un saludo muy especial y seguiremos, por supuesto, en contacto. Perfecto, muchísimas gracias, Amaury, que estés bien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Bien, escuchábamos entonces a Amaury, quien decía simple y llanamente, dentro de todo lo que decía, ¿cierto? Decía, el ICETEX es un instrumento de extorsión a las familias de los colombianos. Y con eso vamos a un pequeño corte y ya regresamos en esto que es Venga, que no es para eso. Bueno, y regresamos entonces a lo que es el desarrollo ya de nuestro prácticamente... Prácticamente. Bien, cuando son exactamente las 3:25 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, nos quedamos entonces con la entrevista de Amaury. Oiga, bien interesante esa entrevista que la vamos a estar publicando esta semana en nuestras redes, ¿cierto? Para que la gente que no pudo escucharnos hoy la escuche. Pero además hay una cosa bien importante que decía Amaury, y bueno, todas las cifras que nos dio de los 16 billones que se la deuda del Estado a las universidades públicas, etcétera. Pero él nos comentaba algo, y es esas etapas también de los créditos ICETEX. Hay un crédito que se llama Access, que estuvimos investigando aquí la mesa de trabajo, indagando un poco de esto. Y ese crédito Access tiene 3 etapas, para que nuestros oyentes sepan sobre eso, que muchos ya tienen ese crédito Access. Eso vendría a ser como el camino al Calvario. En vez de 2 estaciones, son 3. Son 3. Muy bien. Entonces, la primera etapa de este crédito Access es la época de estudios, ¿no? Sí. En esa época de estudios, bueno, es la etapa de los estudios de la persona. Aquí en esta época se causan unos intereses. O sea, vamos a poner un ejemplo con un nombre propio, ¿cierto? Pepito Pérez, famosísimo Pepito Pérez, está estudiando, entra a estudiar una carrera que le vale 2 millones de pesos, una carrera barata, ¿no? Una carrera barata de 3 millones, pongámosle 3 millones de pesos, entra al primer semestre a estudiar.
Claro. Ahí ya tiene intereses. Ahí ya empiezan a correr, hay unos intereses, se causan unos intereses. Perfecto. Primera etapa. Segunda etapa, ese es el periodo de gracia. En ese periodo de gracia se le da más o menos a Pepito un año, que en general es así el crédito de acceso, un año que permite que el estudiante acceda a un trabajo remunerado para pagar el estudio. Entonces hablábamos extra micrófonos, que es como dice el ICETEX, generarle una cultura de pago al estudiante que accede a su crédito, ¿cierto? En ese periodo también se causan unos intereses. Entonces, mientras Pepito Pérez está buscando trabajo porque recién se graduó, que no sé cómo carajo pagó los derechos de grado, los intereses corren. Están corriendo los intereses bien que estaban corriendo desde que estudió, pero aparte ese año de gracia, entre comillas, también, así no esté estudiando, le va a hacer... Claro, así es, Carlos. Y el último periodo, que es el periodo de amortización. En ese periodo el estudiante deberá iniciar las cuotas mensuales para cancelar el crédito. Es el momento en el que se liquida la deuda y en ese periodo se causan intereses también. En el periodo de amortización, ¿ven? Entonces, aquí hay una fórmula sencilla. Entonces, al capital prestado se suma la época de estudios, o sea, los intereses de la época de estudios, y los intereses del periodo de gracia, ¿sí? Esta suma da un capital amortizado, ¿sí? Sobre el cual van a cobrar los intereses que se causen en el periodo de amortización, ¿sí? Los intereses en ese periodo se cobran sobre los intereses causados del periodo 1 de la época de estudios y del periodo de gracias. Perfecto, entonces, para ponerlo así de sencillo, tiene la deuda de la plata que pidió prestada, más tiene la deuda de los intereses que mientras estaba estudiando Pepito Pérez generó, más tiene la deuda de los intereses del periodo de gracia mientras estuvo buscando trabajo, más los intereses que se generan cuando está pagando el crédito. Claro, o sea, son 3 veces intereses, ¿cierto? Por eso, yo tenía algo para acotar acá. ¿Cuál es la tasa de interés? O sea, ¿cuál será la tasa de interés? Porque valdría muy poquito el dato si a mí me prestan al 3%, al 5%, al 18% efectivo anual nominal o lo que sea, no importa. Total, voy a pagar 3 veces 3 intereses diferentes. Claro, eso se llama, leíamos, capitalización de intereses. Exactamente, es la resolución 1102 del 92 del ICETEX. Eso es una cláusula, óiganlo bien, es una cláusula leonina que permite el cobro de intereses sobre intereses y que hace que la deuda con el Banco Mundial se multiplique en proporciones exorbitantes, ¿sí? ¿Qué? Multiplicándose hasta 2 o 3 veces, ¿no? Claro, sí, lo que digo es cobro de interés sobre interés, ¿sí? Exactamente. Y es la misma figura que en nuestro país nosotros conocimos, que es la misma figura utilizada en los créditos SUPAC. ¿Recuerdan esos créditos de vivienda que eran un martirio para la gente y que la gente resultó endeudándose para poder tener una casita en Colombia? Bueno, es la misma figura, esos créditos. Y es lo que mucha gente pues genera esa protesta, porque el UPAC se acabó, pongámosle que se acabó, ¿no? Porque está el UR. Se acabó el UPAC, pero se endeuda a la gente, y es más, a la población que no genera ingresos, que son los estudiantes, ¿sí? Dentro de Latinoamérica, en algún momento habíamos hablado en este programa de lo que es la crisis del empleo mundial. Y las poblaciones jóvenes entre los 18 y los 24 años a nivel mundial son las mayormente afectadas por la falta de empleo. Esa tasa, por ejemplo, aquí en Argentina, está en el orden de los 40% de jóvenes que no tienen acceso al empleo. No hablemos de Colombia, porque Colombia tiene un modelo neoliberal mucho mejor establecido, bien juiciositos hicieron la tarea y no permite que los jóvenes puedan acceder. Bueno, me gustaría añadir, en España que era un 50%, la tasa de desempleo juvenil. Exactamente. No estamos tan lejos de Latinoamérica. Estamos complicados. Claro. Ahora, hay otro aspecto que aquí no se ha mencionado, que tiene que ver con las gestiones de cobranza del ICETEX, ¿sí? Y hay mucha gente que se queja
que aparte de que no pagan, que les toca pagar, no pueden pagar y los endeudan, los llaman a acosar. Sí. Y hay gente que dice, mire, de verdad esto está afectando a mi familia, llaman a cualquier hora a cobrarnos, a amenazarnos, nos envían mails y demás. Yo no podría decir, ay no, pero la gente es delicada o tan exagerada, la gente como los van a llamar todos los días, todo el día. Y no es tan exagerado. Aquí el señor Alan, la señorita Pilar, creo que Elizabeth, no lo recuerdo, y yo hemos trabajado en estos hermosísimos de negocios de los call centers, ¿cierto? Que hacen también gestiones de cobranza. ¿Cuál es la labor de la persona que llama a cobrar? Generar un acuerdo de pago con el cliente. Usted tiene esta deuda, estos intereses, esto es lo que debe, cuando se compromete a pagar. Esa es una gestión de cobro que hacen todos los bancos, todas las entidades, ¿sí? Claro. Y deben llamar. Pero resulta que quien está adelantando esta gestión de cobro en el ICETEX son terceros. O sea, la deuda no la cobra el ICETEX, sino terceros. Y ahí le sale otra pata al asunto, porque estamos hablando de la plata le llega al Banco Mundial. Pero ¿por qué se tienen que generar 3 veces intereses? Porque es que esa gestión de cobranza la paga, esos dineros van a quien realiza la gestión de cobranza. Es decir, que lo que le prestó el ICETEX al estudiante le da a comer al ICETEX, al Banco Mundial y a la casa de cobranza que le está haciendo la gestión. Claro. Eso, a partir del 3 de abril de este año, el ICETEX supuestamente se hizo cargo de esa gestión de cobranza y nos le transfirió ese costo al estudiante. Y después de unos debates, para mediados de junio más o menos, estaba por concretarse esto, por la aprobación de la legislación colombiana, donde el ICETEX sí se hace cargo de los gastos de cobranza, ¿sí? De esa manera medianamente se podía aliviar un poco el costo que se le transfiere al estudiante. Pero de todas maneras, si yo tengo una resolución que dice que le voy a cobrar interés sobre interés, no importa si la plata va al tercero, que son las casas de abogados y todos estos que acosan a la gente, sino que además, pues si esa plata no va ahí, igual va a ir al ICETEX y va a ir al Banco Mundial, ¿cierto? Eso implica entonces que tengamos la cifra que decía Mauri. El 40% de la gente que pide el crédito está endeudada. Claro. Y no va a dejar de estarlo. Eso es lo más grave. No va a dejar de estarlo. ¿Sí? Si usted tiene un trabajo en Colombia que le permite tener un salario de 3 millones de pesos para pagar un crédito de 1 millón de pesos mensual, no, pues usted es un genio. Pero vaya y mire a ver quién lo tiene. Claro, no. Y la gente, o sea, las personas, hoy el problema es que las personas no están pudiendo pagar el crédito porque además salen de su universidad y no hay empleo. O sea, es terrible. Y lo que nos contaba Sandra, ella como que yo estoy trabajando y su mente la tiene trabajo, es para enviar mi cuota del ICETEX. O sea, la gente prácticamente durante muchos años, si es que logran terminar de pagar eso, pues tiene que lidiar con esa, pues como que con ese problema encima, y no puede vivir tranquilo. O sea, el ICETEX se encargó de afectar la vida financiera de muchos profesionales en Colombia, ¿sí? Y ahí la solución sería que el gobierno nacional no se quite esa responsabilidad que tiene en financiar la educación pública de los colombianos, de los jóvenes colombianos. Es que le adeuda 16 billones de pesos a las universidades públicas. Esa cifra es aterradora. O sea, le están debiendo hoy a las universidades públicas 16 billones de pesos y se están cayendo las instalaciones, no solamente de la Universidad Nacional, de muchas universidades. ¿Y qué partido va a entrar a meterse con este tema tan delicado y en medio de un proceso de paz? Hay varios partidos que han denunciado de eso, entre esos el Polo Democrático. Incluso aquí tuvimos a un concejal del Polo que lo entrevistamos en el tema de cómo está Bogotá, y él interpuso, él es abogado, Manuel Sarmiento, él puso también una demanda y ha hecho un estudio riguroso, porque es abogado, ha hecho un estudio riguroso sobre el ICETEX. Sí, esos son documentos que podemos compartir también aquí en la mesa de trabajo y a los oyentes. Puso una demanda y eso todavía está en vigencia. Y no solamente él, muchas personas se han demandado. Eso está en debate, ¿sí? Además, y hay una cosa ahí que nos decía Carlos, que es importante resaltarlo, y es la censura que se denunció esta semana, ¿no?
de una página de usuarios del ICETEX que están denunciando, porque además hay una asociación de usuarios de préstamos educativos que se creó a partir de todas estas quejas de los usuarios del ICETEX y se censuró, ¿no? El ICETEX censuró esa página. Lo que contaban era que tenían que llamar a Estados Unidos para hacer. Quiero hacer una aclaración. El senador del pueblo también, Niño Avendaño. Niño, perdón. Ah, sí. También tiene una propuesta para, digamos, paliar un poco esta situación, y es primero que no se generen intereses en el periodo de gracia, que habíamos explicado anteriormente, pero que además el cálculo de intereses se calcule bajo el índice de precio al consumidor, el IPC, ¿sí? Pues como para tener una relación un poco más real acerca de lo que debería ser una tasa racional, ¿sí? Si eso llegase a salir, bueno, podría aliviar mucho. Ahora que el ICETEX lo cumpla o se escude tras su propia resolución, porque es que esa es la otra. El ICETEX genera la resolución, ¿verdad? Y una resolución de una entidad del Estado no puede ser más que una ley del Estado. Pero vamos a ver qué sucede en ese caso. Y respecto a lo que decía Pilar, ICETEX te arruina, se llama la página, o se llamaba la página, ¿cierto? Donde se hacía una denuncia permanente de parte de los usuarios de los créditos. Tiene su página en Facebook y este ICETEX se arruina, la cierra o la restringe. El ICETEX pidió a Estados Unidos, donde tenían el dominio expresamente, que la sacaran de circulación la página porque utilizaba el logo del ICETEX sin pagar el derecho de autor. O sea, esa fue la excusa, ¿no? ¿Cierto? No, y por favor contemos la experiencia de venga que nos tenemos una experiencia. Tenemos acá también, porque miren, no es de gratis. Nosotros pusimos la imagen de difusión que ven todos los oyentes, de color amarillo y negro, la que hacemos todas las semanas, y pusimos el logo de ICETEX. Duró un día casi un día, menos de un día, y ya no estaba la publicación en Facebook, no estaba disponible. No la bajaron. No la bajaron directamente. Nos bajaron la imagen. Claro, y no tiene nada que ver con el uso de la marca ICETEX. No. Hay personas dedicadas en el ICETEX haciendo un seguimiento expreso a todas las denuncias que hay por parte de diferentes usuarios o personas contra el ICETEX. Entonces hay una coactación de la expresión libre y comunicativa de este tipo de información. Mire, ahora me hicieron pensar, preparando el programa, se me ocurrió publicar en mi muro de Facebook un mensaje a todos mis amigos y contactos colombianos. Estoy buscando por favor, ayúdenme con testimonios de gente que haya venido a estudiar a Buenos Aires, pues para poder traer un entrevistado. Desapareció de mi muro y yo no entendí qué pasó, y ahora estoy atando cabos. Ya tenés la persecución, la censura del ICETEX. Bien. Ahora, a Mauri me parece que explica muy bien cuando Pilar le plantea la pregunta, bueno, pero ¿qué es el ICETEX? Y a Mauri lo explica muy bien y dice, es sencillamente el recorte de presupuesto que debería ir a la Universidad Nacional, que va, a la Universidades Públicas de Colombia, que va a una entidad, que va a una figura que se dedica a ese dinero prestarlo. ¿Para qué? Estamos hablando de una entidad financiera donde su función principal es generar ganancias. ¿A partir de qué? Del interés y los intereses por mora. Cuando a un banco le presta para que usted adquiera su casa, el banco realmente no quiere que usted adquiera su casa y que en determinado lapso de tiempo que se planteó usted la pague. No, ese no es el negocio. El negocio es que durante todos esos años algo a usted le ocurra de forma tal de que usted no pueda pagar, se generen intereses excesivos, intereses por mora, y quizás, si usted termina perdiendo la casa, el negocio para el banco le sale redondo. Jamás, por favor, señores, al banco no le importa el sueño de ningún ciudadano. El capital persigue el capital. Fundamental. Y es ahí donde se da toda esta situación. ¿Cómo puede ser posible de que el mismo presupuesto, decía Mauri, de Colciencias va a ser destinado al ICETEX? Ahora, ¿sabe por qué pasa esto? Gracias. Hay un presupuesto, ¿cierto?, que estaba generado a la investigación médica. Ojo, investigación científica médica, ¿sí? Ese presupuesto se le daba a las entidades que hacían investigación. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? El dinero que iba directamente a las instituciones como Colciencias, que mueren ya son
prácticamente agudizan cada vez que les sacan estas resoluciones, ese dinero ya no va a ir a la investigación médica, va a ir al ICETEX para que financie a aquellas personas que quieren estudiar. Algo relacionado con la investigación médica. Entonces, o sea, imagínense, primero le pone la traba a la investigación como tal, ¿sí? Lo cual dice que al Estado no le interesa que la gente y que tengamos un capital intelectual formado y en ejercicio. Primero eso. Y segundo, lo que hace es convertir en esos 2 pasitos de más, que vaya al ICETEX y que el ICETEX vaya a una persona, ¿cierto?, que quiere estudiar, generen esos 2 pasitos más dinero para el ICETEX. Por eso, ni va a la investigación, ni la plata va a las universidades públicas, sino que va al ICETEX. Y el ICETEX no le da la plata a las instituciones públicas, ni tampoco a todos los estudiantes, y se los da, los endeuda. Además, el nivel de demagogia que se puede percibir, donde en la misión, volvemos, dice, promoviendo con el propósito de alcanzar los sueños de los colombianos. Mire, para mí esto a modo personal es muy molesto, porque estamos hablando realmente de algo que toca las fibras de todo ciudadano, que es lograr prepararse, y más en un mundo totalmente competitivo como es el mundo que se promueve a partir de estos modelos económicos y políticos del neoliberalismo. Y viene esta entidad a jugar con los sueños que son reales de los colombianos y vendiendo esta figura demagógica de, mire, yo le presto plata, tranquilo. Y esto que decía Sandra, a mí no me importa cuánto me van a cobrar de interés, a mí me importa que me aprueben el crédito y poder estudiar. Ella quiere estudiar, ella no le importa si le vende ellos, a todas las Sandras, a todos los Daniel Torres de Colombia, no les importa si le venden el alma al diablo. Lo que importa es estudiar, porque estamos hablando de los sueños de los colombianos. Pero el problema es eso, convencieron a los colombianos de que la educación era un sueño y no un derecho. Claro, ahí va el punto, pero además, una cosa, no olvidemos que aquí en Argentina también, Alan y Mesa de Trabajo, hay colombianos haciendo posgrados. Yo conozco un caso cercano que pidió plata prestada para venirse a estudiar un posgrado en Argentina, ¿sí? O sea, a una persona le prestaron $12,000, ¿sí? Y el ICETEX no le ha desembolsado el dinero, pero el crédito ya se aprobó y los intereses van corriendo por lo que explicábamos antes. Y entonces ahí cómo es la cosa. Y de esos casos pues la hay cosa muchos sería más. Que dejara de pagar y dejaran de pagar el resto de miles de colombianos que están pidiendo al ICETEX. Perfecto. Y que colapsaran la institución. Hay que organizarse. Vamos a escuchar entonces testimonios de personas que, por supuesto, y hemos escuchado, como lo escuchábamos al principio del programa, estos testimonios, no solamente en los audios de lo que fue Lady, esa otra chica que nos estuvo hablando, Sandra, que nos estuvo acompañando acá, lo que pasaba esta semana con Daniel Torres, que fue publicado, esta semana no, la semana antepasada, que fue publicado por medio de la revista Semana, donde se contaban y se va viendo ya, se va conociendo, se hace visible, porque esto es muy importante, a través de los medios de comunicación tradicionales, a partir de la prensa, ya se empieza a visibilizar un malestar que se ha venido acumulando durante el paso de los años en toda la comunidad estudiantil de Colombia. Eso es muy importante, porque ya se empiezan a organizar eso que dice Pilar y empiezan a manifestar de alguna u otra forma este malestar. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos a lo que es el bloque final de este programa. Bueno, y al ritmo de la selección musical de la señorita Diana Incapé, DJ Siguaraya, volvemos cuando son exactamente las 3:50 de la tarde en Buenos Aires, Argentina, con 18 grados de temperatura. Ay, delicioso. Un sol delicioso. Después de haber pasado aproximadamente 100 días, un nuevo récord en Argentina, 100 días sin subir de los 20 grados. Imagínese esto, papá, 100 graditos nada más y nada menos. Bueno, volvemos entonces a lo que es este último bloque del programa del día de hoy, ICETEX, ayuda o negocio, donde también tuvimos que padecer el tema de la censura, porque por la utilización del logo
de ICETEX y la bajada del grupo que se había creado en contra de esta entidad y sus abusos, nos vimos también nosotros afectados directamente en Venga que no es pa' eso. Y también testimonios que hemos recolectado, donde Carlos nos va a contar un poco sobre estos testimonios. Mire, sí, nosotros teníamos siempre la opción de la calle, ¿no? De ir a la gente a preguntarle a la calle y demás. Para este caso se nos dificultó claramente, pero las personas que nos quisieron colaborar, aparte de los 2 audios que tuvimos al inicio, Sandra, que estuvo acá, tenemos 2 casos de una madre que hace 10 años escribe: preste para que mi hija fuera a España a hacer su doctorado. Efectivamente, el préstamo salió. En ese entonces me dieron 22 millones de pesos. Primero 11 y creo que al mes los otros 11. Las cuotas supuestamente eran fijas por 36 meses. Pero es mentira. Te van reajustando, te van cobrando otras cosas que al ir a reclamar no te resuelven. Esta madre vivía en Cúcuta y gastó el dinero para hacer el reclamo personalmente en Bogotá. Así que pues no le solucionaron nada y si puede prestar en otro sitio donde le garanticen que son fijas las cuotas, muchísimo mejor, pero eso no existe. Ella terminó pagando casi 5 veces lo que le dieron. Y lo más triste fue que pues cuando una amiga le dijo antes de hacerlo: no lo haga, y ella de todas maneras lo hizo. Y también otro chico nos escribió y dijo: yo tomé el crédito de ICETEX hace varios años, aún hoy estoy pagándolo, me prestaron 28 millones, he pagado cerca de 25 y debo 30 millones. Y así como Daniel Torres, que pidió 29, pagó los 29 y debe 30, es lo que habíamos dicho antes. Si yo tengo 3 intereses, pero por supuesto que voy a pagar la deuda 2 veces. Perfecto. Bien, entonces ya a modo de conclusión, ya para terminar y despedirnos de lo que ha sido este programa el día de hoy, vamos a hacer nuestra ronda habitual en el orden en el cual deberían de ser las cosas. Por la izquierda, señorita Pilar. Bueno, Alan, mira, primero, antes de despedirme de los oyentes, quiero agradecer la sintonía y además invitarlos a que no dejen de seguir nuestras redes sociales, Twitter, @noespaeso_radio, Instagram, Venga que no es pa' eso, _TV, y nuestra fanpage, Venga que no es pa' eso. Además, un saludo muy especial a todos nuestros oyentes nuevamente, pero además algo importante, ojo, no olviden que nos podemos organizar, ¿sí? Nos podemos organizar para tratar de devolverle la responsabilidad al Estado colombiano nuevamente de asegurar la educación de los jóvenes en nuestro país, porque eso se trasladó completamente a las familias ya hace varios años, que hoy se endeudan con entidades como el ICETEX. Entonces la organización es clave, vamos a seguir organizándonos y denunciando a través de estos medios de comunicación alternativos todo este tipo de casos. Y no olvidemos además que tenemos el 19 de agosto, nuestra premiación, ¿no? Del concurso de poesía con el de Venga que no es pa' eso, con el Club Cultural CUC, ¿no? Entonces, bueno, no olviden seguirnos por la red, vamos a estar en eso, y el 19 los invitamos a la premiación. Exactamente. El primer concurso de poesía, Leopoldo Marechal. Señorita Elizabeth. Bueno, yo me quedo con la paradoja que a mí me genera ICETEX. Yo tengo que decir que ICETEX, gracias a ICETEX pude ir a Colombia, gracias a ICETEX conocí a este maravilloso equipo de Venga que no es pa' eso. Gracias. Pero bueno, bromas aparte, no sé, yo quiero invitar a los colombianos y las colombianas que tienen que empoderarse y asumir la responsabilidad que les toca. No podemos estar esperando a que sea el Estado quien se baje de la silla, eso no va a pasar. Y bueno, yo quiero invitar a los estudiantes, a la comunidad estudiantil a que se organice, a que luchen a la revolución, a que luchen por sus derechos. Sé que puede ser una utopía, pero es que hay que tener fe, hay que tener esperanza y hay que luchar. Y bueno, a modo de resumen, pues el ICETEX debería de dejar de ser el nicho para el capital financiero y la banca multilateral y debería ser financiado únicamente por el Estado. Hablábamos extra micrófonos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué pasa si una persona no paga? Y bueno, pierde su vida crediticia, su respaldo financiero, su salario, su tranquilidad, la de sus amigos, sus codeudores, deudores y demás. Relaciones familiares pierde también. Pero, si todos
no pagan. Y si todos los deudores del ICETEX no pagan, ¿qué pasa? Y creo que la ciudadanía debe empezar a tomar medidas de fuerza, porque el Estado cuando va a reprimir, lo hace por vías de fuerza. Claro. No le dice al policía del ESMAD, señor policía del ESMAD, vaya dígale que por favor se quite de la carretera en medio del paro. Lo hace, punto. Así que, sí, este es un llamado a la rebeldía social. Sí, ¿para qué? Este es un llamado a la rebeldía y que la gente no pague. Y a la organización, sí. Y a la organización, porque si no lo hacemos, mañana van a ser los hijos de nuestros hijos los que van a estar endeudados, si es que nuestros hijos llegan a tener vida social y sexual para tener otros hijos, ¿no? O si no les tienen que pagar al ICETEX. Bien, la invitación es realmente a desconfiar, organizarse y por supuesto realizar todas las acciones necesarias a partir de desconfiar. Desconfiar de ese tipo de programas como Ser Pilo Paga, donde se presentan como programas ultrademocráticos cuando realmente no lo son. Son programas que lo único que representan, ya lo decía el senador Jorge Robledo en la semana, un maltrato a los jóvenes estudiantes de Colombia, porque le venden la idea a los jóvenes de que el joven que no puede acceder a este tipo de programas se merecen su suerte, la suerte de quedarse sin educación, y generando a partir de acá hasta conflictos entre jóvenes, hijos y sus padres. Porque los padres creen que por el hecho de que sus hijos no hacen las cosas bien, por eso se quedaron sin educación dentro de este programa de Ser Pilo Paga. Cuando el único interés que tiene el ICETEX y todos estos programas es generar productividad. En este caso, alimentar el capital financiero. Nada le importa al ICETEX el sueño de estudiar de los colombianos, en lo absoluto. Y Ser Pilo Paga no es nada más sino que una estrategia de propaganda política para la candidatura de la ministra de Educación, Gina Parodi. Así que por favor, desconfiemos. Y si cuando se organizan reciben represión, y bueno, y así tiene que ser, porque ICETEX financia cursos para oficial de la policía, financia cursos de suboficial o patrullero y reservista de honor. Es decir, estamos enfrente de unos hijos de su madre que se la pasan reprimiendo al pueblo colombiano y no deja que se formen. O sea, Alan, en últimas, a la pregunta que nosotros hacíamos en la publicación, ¿ayuda o negocio? Negocio, exactamente. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos nuevamente el próximo sábado en una emisión más de Venga, que no es para eso.